Robertito, de vuelta por acá, y bueno, ya lo adelantaste en el resumen. Estamos para charlar un poquito sobre la situación de los empleados de la provincia con Hugo Bonafina, que es el secretario general de ATE. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Carolina? Buen día. Buen día. Bueno, gracias por venir. Tenemos buenas noticias, esperadas, hace años que estamos esperando esto. Hay nombramientos, hay puesta en blanco, como se dice, al personal. Contanos un poco de esta pelea que viene hace años. Sí, un trabajo de muchos años que se va reiterando anualmente y que es el pase a planta de trabajadores auxiliares de educación y en este caso también concretadores de salud. Hay becarios que son compañeros que son un nada. En esos dos casos es distinto que otros casos que hay en otras reparticiones, que también en salud, y en salud fundamentalmente, pero no es el número más grande, que son los que no aportan, que están en monotributo o lo que hizo Vidal, contratos autónomos. En este caso son trabajadores como auxiliares, que no tengo el dato concreto en cuánto tiempo llevan de atraso. No solamente se dio en Mercedes, es trabajadores de educación de Mercedes, Navarro y Suipacha, que es el área que abarcamos. La mayoría se da acá, que también es la que tiene más auxiliares por la cantidad de escuelas, pero se está concretando a nivel provincial. Tenemos el detalle de lo local, ¿no es cierto? Y en el caso de becario es la provincia, que es la que tenemos acá, porque Navarro y Suipacha tienen, pero son hospitales y centros de salud municipales. Así que, bueno, esto se concreta después especialmente de trabajo de este año, pero otros años ya veníamos trayendo la lista. Nosotros, en el caso de los contratos autónomos, que son contratos que inventó Vidal y que, por ejemplo, no aportan al IPS, distintos de estos casos, becarios y auxiliares, que aunque sean temporarios, son trabajadores de provincia y tienen el aporte, tanto al IOMA como al IPS, con lo cual esto también se acumula para su historia jubilatoria. Por supuesto. En cuanto a aportes, ¿cómo se llama? El caso de los autónomos, ¿no? Porque desfinancian al IPS, por ejemplo, y es mucha cantidad. Y nosotros, salvo excepciones, somos los que mejor hemos armado el listado. Al llevarle a este gobierno, se le otorgó este listado. Y la semana pasada, después de haber tenido reuniones 2 o 3 con el Ministerio de Trabajo, con la ministra Malek, juntamente, logramos Colorado Idizasi, nuestro secretario general, logró una entrevista con Axel Kicillof, y ahí terminaron de redondear que se van a pasar a planta 15.000 compañeros. 15.000 compañeros. 15.000, es un número importante. Claro, esos son los que están trabajando y que no están en planta, incluido parte de esos compañeros. Todavía falta discutir que eso para también, a partir de la semana anterior, antes de la reunión con Axel Kicillof, desde el Ministerio de Trabajo se habilitaron las mesas técnicas. Las mesas técnicas son de cada área, para discutir cada área. Ahora casualmente recibo una información de un conflicto en la zona del Gran Buenos Aires con el personal de niñez y adolescencia, que tienen en esa zona además hay trabajadores que trabajan en lugares de confinamiento de los menores en lugares cerrados o semiabiertos, donde en esa zona es una zona muy conflicta, sí, las casas, como es acá la casa del menor, nada más que acá es más abierta que en otros lugares y hay menos número de gente. En cambio, en otros lugares hay más número, no está todo el personal, acá tampoco está todo el personal. Bueno, en ese caso, por ejemplo, inclusive ha habido algunos contratos que se han dado de baja, que se está peleando para que se reincorporen. Hoy, mañana hay alguna actividad en ese sentido en la zona de Moreno. Y bueno, eso también está pendiente y está en agenda, porque también están los temas presupuestarios que vienen todos enredados con el tema de que el año pasado no tuvieron todas las propuestas que pudieron incorporar este año, y en la pandemia que logró cerrar un montón de grifos y además la emergencia de los gastos salieron para otro lado, con lo cual no quita esto que nosotros seguimos planteando, porque de última el trabajador esencial, el de niñez también es un trabajador esencial, que no se le ha reconocido como las de salud en algunos sectores, que se le ha dado una bonificación especial, pero no en todos los lugares. Acá hay compañeros municipales, que algunos se ha contagiado, que andan juntando la basura del pueblo. Esos son trabajadores esenciales y hay que pagarle. Y así, allá está trabajando acá el Registro Civil, está trabajando el Ministerio de Trabajo, buscando lo menos presencial posible, pero también
según los lugares, el registro civil está en una covacha en Martín Rodríguez. Por más que se puso a disposición, pero la casa donde funciona el registro civil no sirve para trabajar. Bueno, eso es lo fundamental, es haber abierto la puerta, que nos haya sido tenido en cuenta nuestro gremio de parte del gobernador, y bueno, nos alegramos y lo difundimos porque también puede parecer que uno está quieto, ¿no? Hugo, para que le quede por ahí un poco más clara a la gente, legalmente ¿cuánto tiempo un auxiliar o un suplente puede estar contratado? Por ley, provincia, el estatuto de la provincia habla de 6 meses. 6 meses. Con la aclaración está que es la única. Vos podés contratar por un periodo X a una tarea específica. Yo te digo, bueno, te contrato con todos los blancos que corresponde para pintar. Tenés que pintar todo el edificio provincial, este equipo. Y eso puede demandar, presupuestarse 2 años. A los 2 años, entonces termina el contrato, con todo lo que corresponde, como digo, y ese contrato podría renovarse. Es un contrato específico. Acá se usa eso, como se usó el otro, que por ahí era peor todavía, el peor era el de que hizo Vidal, y se usa para toda la vida. Hay gente que está 6 años, 5 años, 7 años, y me acuerdo los primeros cuando lo logramos. Y entonces, esta gente por ahí está... Los temporarios, cuando las OCDE tienen suplencias, cuando tienen un personal enfermo al que suplen, y cuando se produce una vacante, por los 3 o 4 motivos que puede hacer, esa vacante se va a un acto público, ingresa a un temporario. Ese temporario, hoy toma nota, como en julio, y en marzo, por decir el verano administrativamente, tendría que estar en planta automáticamente. Automáticamente. Por el expediente que tiene que nacer hoy. Bueno, esos expedientes en muchos casos ni habían nacido después de 6 años. No habían arrancado. Y eso es lo que hemos logrado nosotros al tener todos los datos, que los expedientes se arrancaran. Esta promoción de pase a planta, hay mucho que nos debe Vidal de la época de su gobierno, que después de decir que no iba a pasar, nosotros salimos a pelear a la calle, logramos que pusiera un cronograma, entonces era cada X cantidad de tiempo, entraba una tanda. Bueno, cumplió las 2 primeras, o la tercera y la cuarta y quinta no la cumplió. Ahora está empezando a suplir esta falencia que dejó el gobierno anterior, este gobierno. Pretendemos que, como decimos nosotros, porque si bien hay plata que hay que usar para la emergencia, nosotros tenemos hasta una propuesta de mayor cobrabilidad a los que más ganan, que no aportan todo lo que podrían o casi nada, para que los presupuestos estatales garanticen la acción del Estado como está garantizándose hoy en la comida y en la asistencia y en los salarios. Esta falta de cumplimiento de la ley, esta falta de incorporación a los trabajadores, hizo que IPS esté con déficit. Sí, pero en ese caso fue más grave, fue agravado por distintas medidas que fue tomando el gobierno anterior. La primera de todas, o la más notoria, aclaro que el déficit del IPS, después de X cantidad de años, que no recuerdo, más de 20, se produjo en el 2017. Por eso que está claro que lo produjo el gobierno anterior. Con distintas medidas. Personal contratado a término, como llamaban ellos, o contrato autónomo, que después no era a término, porque en teoría ese cuento que hicieron era que era a término, cuando ellos se fueran se iban, no se fue nadie. ¿Está? Es más, en la provincia no llegó a hacerse, pero a nivel nacional se promovían cargos todavía de jefatura a esos supuestos que se iban, como pasa en todos los gobiernos políticos, como pasa en todos los nombramientos políticos. Sí. Está dentro de las circunstancias. Pero en este caso, ya no recuerdo la cifra, pero eran miles que aportaban al ANSES, dejaron de aportar al IPS. Primero, Vidal acentuó el pase a jubilaciones de oficio que ya venían pasando desde la época de Scioli. Sí. Lo acentuó. Hizo un retiro voluntario. Mucha gente, como estuvo la amenaza, como pasó a nivel de ANSES, sí, de que se modificaba el sistema jubilatorio, que el nuestro es muy bueno, otro día lo podemos charlar, es el mejor de Latinoamérica, y que no debe ser modificado justamente porque es el mejor, al contrario, es el que hay que elegir, y es sustentable, vuelvo a repetir, de más de 20, 30 años sin déficit. Y ahora lo que tenemos, que antes teníamos hasta 4 trabajadores activos por uno jubilado, y ahora tenemos 2 y pico gracias a Vidal y al gobierno neoliberal. Si seguimos con esta política, lo vamos a perder. Entonces,
los contratos autónomos, trabajadores de monotributo que aportaban al ANSES, o que aportan, todavía están pasando planta. Las jubilaciones de oficio, retiro voluntario, que ante la amenaza de la cuestión del cambio de jubilación, se jubiló un montón de gente. Y además, Vidal, que pedimos nosotros a la autoridad del IPS que lo investiguen, hizo desaparecer 14.000 millones de pesos, que son un fondo sustentable, que era un superávit que tenía y que estaban en letras. Pero que la denominación no era plata en efectivo, era letras, cosas. Bueno, eso desapareció y no hay ningún registro de dónde fue a parar. ¿Estamos? Y es más, eso es más que el déficit que tiene el IPS. Por lo tanto hay que hacer un montón de acciones. Nombrar más gente, el aumento de lo salarial, que venimos perdiendo, calculamos un 30%, hemos perdido en los últimos 4 años, y ahora tuvimos un simple aumento, estamos reclamándole a Kicillof una continuidad de la paritaria, porque la paritaria está abierta, no se cerró, bueno, aumento genuino, y, porque hasta ahora fue un aumento en negro, de una cifra para todo el mundo igual, y además de todo esto, que es aumentar el pase a planta y aumentar los trabajadores en todos los lugares que faltan, bueno, a ver si podemos investigar dónde fue a parar esa plata y si no es recuperable o castigable a quien corresponda, porque le sacaron la plata que es nuestra, porque eso es plata nuestra, eso es plata del trabajador activo. El activo es el que sostiene, como lo mismo que pasa en el IOMA. Es una denuncia importante, Hugo, la que estás haciendo. Sí, la ha hecho el gremio públicamente y a nivel de judicial. No recuerdo que sea, se ha pedido que se haga la investigación desde el propio, o sea, porque habría que arrancar con una especie de sumario interno y rastrear a ver qué pasó, porque en algún momento esa plata estaba registrada. En algún lado tiene que estar. Hugo Bonafina, secretario general de ATE, nos quedamos con la buena noticia de que hay 15.000 trabajadores que van a estar pasando a planta. Van a estar pasando a planta en los próximos tiempos. Teniendo sus. Y los primeros ya los tuvimos acá en el hospital, que no me acuerdo si eran 6 o 7 becarios, que acá eran pocos comparado con otras localidades, y también hay 6 o 7 auxiliares, algunos 2 en Suipacha y 1 o 2 en Navarra. Bueno, y tenenos al tanto, Hugo, por favor, de qué es lo que pasa con la investigación dentro de IPS de este dinero del que hablas. Hugo Bonafina, muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar teniendo en cuenta los estatales.